Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima, desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 20. Jesús en Argó y en dirección de Betsaida Julias. Delante de la ciudad, Jesús instruyó a sus apóstoles y los envió al este y al noreste, a diversas comarcas lejanas. Tenían que ir a ciudades cerca de Damasco y a la Arabia, donde aún no habían estado nunca. Él, con 2 discípulos, se dirigió dejando el lago de Fiala a la izquierda, a la ciudad de Argó, en una altura y a 4 horas de camino desde Cesarea, y se hospedó con los levitas junto a la sinagoga. Argó está habitada por mayoría de judíos, mientras los pocos paganos son gente pobre que trabaja para los judíos. Los habitantes se ocupan de trabajar el algodón. Hombres, mujeres y niños tejen e hilan. Escasea el agua, que es traída en canales y odres y guardada en cisternas. Jesús enseñó en un lugar abierto, sanó a algunos enfermos y visitó, enseñó y curó a ancianos enfermos. La mayoría ya están bautizados. No había fariseos aquí. De aquí se disfruta una vista extensa hasta el otro lado de la Alta Galilea, el monte de las Bienaventuranzas y Betsaida Julias. Acompañado de pobladores del lugar y los 2 discípulos, se fue Jesús en dirección de Recaba, permaneciendo unas 2 horas en un albergue, donde solían detenerse las caravanas que 3 veces al año pasaban por ahí. Llegaron 4 de los discípulos más jóvenes trayendo alimento. Venían de Jerusalén a través de Cafarnaúm. Desde este albergue se dirigió Jesús hacia la población de la fortaleza de Recaba, donde se había reunido ya una gran cantidad de pueblo y de viajeros de las caravanas. La fortaleza parece cavada en la roca viva. En torno de ella había unas cuantas casas y una sinagoga. 16 discípulos se juntaron aquí con Jesús, de los que desde Cesarea se habían dirigido a diversos poblados. Los demás habían ido a lugares más distantes. Estaban aquí Pedro, Andrés, Juan, Santiago el mayor, Felipe y Santiago el menor, y muchos fariseos. La sinagoga estaba tan llena que tuvieron que permanecer en torno de pie. Jesús habló de Jeremías. Dijo que ahora todos le buscaban y le apretaban, pero que muy pronto todos le abandonarían y le dejarían solo, le burlarían y le maltratarían. Los fariseos comenzaron a disputar violentamente con él, diciendo, como otras veces, que echaba a los demonios por virtud de Belzebub. Jesús los llamó hijo del padre de la mentira, y dijo que el Padre Celestial ya no quería ofrendas y sacrificios de sangre. Le oí hablar de la sangre del Cordero, de la sangre inocente que ellos iban a derramar, de la cual eran figura los sacrificios de animales de su rito. Con el sacrificio del Cordero cesaría para siempre el culto de ellos. Todos los que creyeren en el sacrificio del Cordero serían salvos y reconciliados. Ellos, en cambio, como matadores del Cordero, serían condenados. Previno a sus discípulos de las maquinaciones de los fariseos en su misma presencia, de modo que éstos se irritaron de tal manera que Jesús y los suyos salieron y se dirigieron al desierto. He visto que habían aposado gentes con bastones y palos que debían esperarlo. Nunca hasta entonces había reprochado tan severamente a los fariseos como esta vez. Jesús permaneció con los suyos durante la noche en el desierto, y al día siguiente fueron a Corazín. De nuevo se juntó mucha gente aquí, y le ponían los enfermos en el camino. Sanó a estropeados, hidrópicos y ciegos, mientras iba a la sinagoga. Aquí habló de nuevo Jesús proféticamente de sus futuros padecimientos y persecuciones, entre vivas disputas y contradicciones de los fariseos. Habló de su sacrificio y ofrendas perpetuos, a pesar de lo cual ellos quedaron siempre llenos de pecados y de maldad. Habló del macho cabrío emisario, que ellos suelen cargar con los pecados de todos en Jerusalén y echar al desierto.
A propósito de esto les dijo, de modo que no lo pudieron entender, que ellos pronto echarían afuera a un inocente que lleva las culpas de todos, y lo matarían, a pesar de haber ese inocente hecho tanto por ellos y amarlos tiernamente. Con esto se produjo un gran tumulto y griterío entre los fariseos, y como Jesús se encaminara fuera de la ciudad, le siguieron, exigiéndole una explicación. Jesús les dijo solo que, por ahora, ellos no podían entenderlo. Mientras tanto le habían traído a un sordo mudo para que lo sanase. Era un pastor de la comarca y buen hombre. Los suyos lo llevaron allí y pedían a Jesús que pusiera sus manos sobre él. Mandó Jesús que lo apartasen de la turba, pero los fariseos lo siguieron. Lo sanó en presencia de ellos, para que vieran que sanaba por la oración y por la fe, con la ayuda de su Padre, y no por obra de Belzebú. Puso los dedos en sus oídos, y con saliva en los dedos tocó la lengua del mudo. Miró al cielo, orando, y dijo al hombre: ábrete. De pronto habló el hombre, y oía perfectamente, y dio gracias lleno de alegría. Jesús le mandó que no hablase ni hiciese ruido con esa su curación. Cada vez acudía mayor gentío, porque había una caravana de viajeros, y por eso Jesús se dirigió con los suyos a la oficina de Mateo, a 2 o 3 horas. Como también aquí acudiera la gente, dejó algunos discípulos y se embarcó en dirección de Bethsaida Julias. Desembarcaron durante la noche y quedaron en soledad al pie del monte de las bienaventuranzas. Antes de rayar el alba navegaron desde Bethsaida hacia la orilla oriental, donde Jesús impartió una enseñanza junto a un peñasco que estaba sobre la oficina de Mateo. Estaban presentes algunos paganos de la Decápolis y turbas de gentes de la caravana. Jesús enseñó sobre la oración, cómo y dónde debían orar, y sobre la perseverancia en la oración. Dijo: si un hijo pide un pan, no le dará el padre una piedra, y si pide pescado, no le dará un reptil, y si un huevo, no le dará un escorpión. Dijo que conocía a algunos paganos, por ejemplo, que tenían tal confianza en Dios que no pedían nada y solo se ocupaban de dar gracias por lo que recibían, y añadió: si los extraños y siervos tienen semejante fe y confianza, ¿cuánta deberían tener los hijos del Padre? Habló del deber de dar gracias por la salud recibida y la mejora de la vida, y también del castigo de los que volvían a sus vicios y que estaban en peor estado que antes. Los oyentes aumentaron de nuevo, de tal manera que se alejó de allí, no sin anunciar para el día siguiente un gran sermón en el monte cercano. Estaba al este de la montaña de las bienaventuranzas. El pueblo acudió de todos lados al monte. Estaban ocupando todas las alturas y todos los valles, y esperaban impacientes por qué lado aparecería Jesús y a dónde se había retirado. Habló allí de la 7ª y 8ª bienaventuranzas. Después, para escapar del tumulto de la turba, se dirigió con los apóstoles y discípulos a la barca de Pedro. Navegaron por las orillas del lago, pero no desembarcaron, porque muchos habían subido a las barcas que allí estaban y seguían a la de Pedro.